Wilfredo Lozano, que nos ha distinguido con aceptar nuestra invitación al programa del día de hoy, que es sociólogo y director del Instituto de Migración de la República Dominicana. Gracias, profesor, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, gracias. Profesor, antes de hablar del tema migratorio y el papel que usted tiene ahora como funcionario, hoy se cumplen 80 años del voto femenino. En el 1942 se reformó la Constitución para permitir el derecho de elegir y ser elegida la mujer, que se le había negado por siglos en todo el mundo. Aquí, casi un siglo después de la fundación de la República. Pero después de eso, miren, se han aprobado leyes de cuota, hay toda una campaña para concientizar y animar a las mujeres a participar, pero uno siente que son mayoría en el padrón electoral, casi el 52%, pero la representación entonces en los estamentos de poder, no solamente en los cargos de elección popular, es muy mínima, no es proporcional. ¿Cuáles son todavía las limitantes que persisten, que limitan tanto la participación femenina? Teóricamente, pudiésemos decir que en términos formales no hay limitación, pero la realidad es que hay un problema de poder y hay un problema de cultura. Hay un problema de poder en el sentido genérico, del género, porque nadie debe hacerse el tonto en el reconocimiento de que las estructuras de mando político generan ventajas relativas a los hombres. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que hay un asunto de cultura política en el que la mujer, la ciudadana común y corriente, por esas primeras razones y además por la socialización que tiene como un ente sometido, subordinado, tiende a tener una digamos, perspectiva más marginal, más en el manejo de los cargos de dirección. Sin embargo, te digo algo, la mujer vota más que los hombres. La mujer tiene un interés más organizado por la cuestión pública, es decir, por la política. Realmente es una de las situaciones de injusticia y de desigualdad que caracterizan el mundo moderno. Porque tampoco es un tema de la República Dominicana. No, es un que en tema todas partes universal. Está limitado. Es una cuestión universal. Cuando gana una mujer es una gran noticia. Oye, aunque tenemos que decir que la mujer ha venido ganando espacios públicos, espacios sociales. Hay un gran sociólogo francés, Alain Touraine, que escribió un libro que se llama El siglo de las mujeres y se refiere al siglo XXI. Si uno ve, hace una comparación entre los géneros, es la mujer la que va adquiriendo los liderazgos en la nueva era de la información. La mujer tiene una mayor presencia en el mundo de la educación, aunque en los cargos, pese a que ella tiene cada vez mayor presencia, tiene una posición más subordinada en los cargos de dirección. Pero evidentemente la mujer está ganando espacios, cada vez tiene una visualización más grande en los debates públicos. En Europa cada vez es más común la presencia de mujeres líderes de naciones. Comenzamos con Margaret Thatcher, lamentablemente no tan buen ejemplo, pero por ejemplo una mujer como la señora Merkel realmente fue la que guió a Alemania en lo que es el inicio de la era de la información y el lugar que ocupa hoy Alemania en el liderazgo de la Unión Europea. En gran medida Merkel tiene un papel ahí protagónico. Cada vez es más importante la mujer en la política norteamericana, al punto de que Hillary estuvo al tris de ser presidente. Hoy quien detenta el cargo de la vicepresidencia es una mujer.
Estados Unidos. Y en este mismo país hay una presencia cada vez más significativa de la mujer, aunque las estructuras del poder en este país son muy cerradas. La mujer se ha ido abriendo camino y yo creo que en un tiempo más corto de lo que uno imagina, podríamos estar asistiendo a un fenómeno que revierta esa situación de marginalidad. Pero indudablemente, repito, hay dos cosas básicas: el poder de género, la cuestión de la cultura, que la mujer es marginada en términos de la socialidad, y una sociedad que de alguna manera genera mecanismos de exclusión que desfavorecen a la mujer. Son, yo creo que los tres ejes claves. Profesor, pero sociológicamente, honestamente, yo como mujer hago la reflexión y digo, pero que no es verdad que hasta la propia naturaleza te traen desventaja. Por ejemplo, a los hombres nunca les sucede que le nieguen un trabajo porque están embarazados. Eso no le pasa a los hombres. Entonces, en la medida en que tú pierdes un trabajo, tú pierdes participación, quizás la oportunidad de tu vida. Pero por tú estar embarazado no pudiste tomar el trabajo. Las empresas no contratan mujeres embarazadas. Pero después tú tienes el hijo, bueno, pero hay que darle el pecho, hay que cuidarlo y hay que hacer cosas. Esos factores también intervienen en eso porque mientras son un año que tú duras fuera de todo tipo de actividades. Bueno, yo te diría que sí y no. Recuerda que el carácter gregario de las sociedades primarias en el mundo, quienes dirigían no eran hombres, eran las mujeres. Está probado por la antropología que en el descubrimiento de la agricultura es la mujer la que tiene el papel central. Por una razón simple: eran sociedades de cazadores, no se tenían cultivos y los hombres andaban cazando y las mujeres se quedaban en la casa, en la aldea, y fue ella la que descubrió que habían ciertas plantas que se podían, digamos, domesticar. Y entonces es la mujer la que inventa la agricultura, no el hombre. Está probado que el mito de la resistencia física de los hombres en relación a la mujer es eso, un mito. La mujer puede hacer perfectamente todo lo que hace el hombre. Subir el botellón de agua, dame Lo yo sube, no puedo, lo puede subir perfectamente. No, ya a mi edad yo tampoco puedo. Y mi mujer, que no es fácil, ella a veces se enoja y la sube, pero ya yo no puedo, por prescripción médica. Yo no puedo ponerme a subir un botellón de agua. Entonces el pobre chofer mío es el que se tiene que subir el agua. O alguien o un sobrino que a veces va a la casa. La verdad es que es un mito la idea de que hay desigualdades orgánicas que impiden que la mujer tenga una condición de igualdad con los hombres. Es un mito. Es un mito. Bueno, qué bueno, señora. Así que no hay pretexto entonces, porque también hay un tema como de iniciativa. Yo conozco mujeres, porque uno cubre el área política y se involucra mucho con la gente, con tantas condiciones políticas o más que los hombres, dicen, no, yo como que medio conformistas. Sí, lo que tú quieras, pero ponte a ver. La mujer tiene, cada día más la mujer participa del mercado de trabajo. La mujer introduce ingresos en la casa. Pero no se han revertido los roles de control y manejo de tareas en el hogar. Es la mujer la que sigue manejando esos roles. Aunque hay que admitir que poco a poco se ha ido logrando que el hombre comparta responsabilidades hogareñas en ese plano. Pero la verdad es que el hombre tiene una posición más privilegiada. Pero eso no ha impedido que la mujer pase a introducir recursos monetarios en la familia, pero su carga horaria, su carga de trabajo en la cuestión doméstica no ha variado mucho en siglos. Entonces, es lo que le llaman la famosa doble jornada. Es decir, todo apunta a que la mujer tiene realmente capacidades igual que el hombre. Hay un asunto de cultura y hay un asunto de poder que impide esto que estamos conversando.
de la búsqueda de esa igualdad. Pero también hay el fenómeno, en el siglo XXI, en la era de la información, estamos asistiendo cada vez más a fenómenos que van rompiendo esto. Pónganse a pensar que si la mujer es la que se mantiene más tiempo en el hogar, se mantiene más tiempo asumiendo responsabilidades en la sostenibilidad de la familia, por otro lado, la familia misma está transformándose, se está achicando, cada día se retarda más la decisión de las uniones, cada día los hijos son menor cantidad de hijos, pero además otro punto, es decir, la sociedad cada vez penetra más en el hogar, y en ese sentido iguala más a hombres y mujeres, pero a donde quiero ir en el razonamiento es en algo que es una ironía. La misma razón que lleva de tipo de cultura y de poder de género que coloca a la mujer en una posición subordinada en el hogar, le está dando una ventaja en lo que son los nuevos puestos de trabajo que produce la sociedad de la información. Si ella dura más tiempo en el hogar, tiene más chance de asumir tareas de ese tipo. Y se está probando en el mundo informático, la mujer tiene un enorme peso. Y cada vez más en el hogar se irá trasladando tareas que antes se hacían en el lugar de trabajo. Y esto está favoreciendo a la mujer. Es un tema cuando rico en discusiones. Hasta por las redes sociales puede haber un boom de mujeres participando en la política más activa, porque las redes facilitan mucho la participación. Tú lo puedes hacer a través de tu casa. Sí, las redes son es una trampa, yo diría generosa. Es una manera salvaje de irrumpir la democracia en la vida común y corriente del ciudadano, que le da un poder real de intervención, pero también trivializa mucho del debate público y genera espacios de riesgo en lo que es todo de las mentiras construidas como noticias, debates unilaterales en la que manipulando recursos se puede influir en la opinión, todo esto, pero la verdad es que las redes han abierto la posibilidad de un marco democrático, de debate público con mayor presencia ciudadana. Eso me parece que es un hecho. Falta mucho, durarán décadas para que se logre, que la sociedad logre generar los mecanismos correctivos y de control para que ese debate se haga transparente, se haga limpio y no sea manipulable. Pero indudablemente en ese mundo, aunque sigue siendo dominado por hombres, cada vez más hay un espacio de una mayor presencia femenina. Yo lo creo. Y aquí el hecho del hogar da esa ventaja comparativa. Al punto de que se ve en la televisión. Seguro tú vienes a trabajar aquí, tú eres de las mujeres que no están en el hogar a las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana eso está lleno de novelas, de novelas horribles, y de programas que se supone van dirigidos a una ama de casa tradicional. Lo que yo creo que es cada vez más riesgoso apostar a esto. Esa mujer tradicional está desapareciendo, aunque sigue teniendo el peso predominante, pienso yo. Quizás estoy equivocado y desearía estar equivocado. Ojalá sí. Bueno, señores, concluir esta parte, ahora vamos al tema. Y eso, yo no soy experto en este asunto. Pero usted es sociólogo. No, pero eso no quiere decir que soy gurú. Mire, profesor, hay varios temas relativos al tema migratorio. Por ejemplo, el gobierno ha decidido levantar un muro que llama muralla no, como es verja doble perimetral, que se ha popularizado como un muro. Perimetral es perímetro. Ajá. O sea, una verja doble, sí. Entonces, dice que hay quienes lo critican, pero vi una encuesta, creo que del propio gobierno, que dice que tiene un 80% de aprobación. ¿Este sería realmente un mecanismo para controlar la migración? Mira, yo creo que hay que
hay que desmontar todos esos mitos públicos que oscurecen la discusión. No se puede leer lo de la verja al margen de un propósito genuino de las autoridades de fortalecer la seguridad fronteriza. Y yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que los esfuerzos por lograr una frontera más segura no deben hacerse. Yo diría que ese es un primer punto. El segundo punto es que esa verja, si bien no creo que pueda frenar, como se piensa en un debate público trivial, va a resolver los problemas de la migración, porque los problemas de la migración no tienen que ver con la porosidad de la frontera en el control de la misma, o más bien no tienen que ver únicamente. Son problemas más complejos, de tipo sociales, de tipo económico. Si bien eso es así, no lo es menos que evidentemente la verja está destinada a constituir una herramienta en ese trabajo para lograr un comercio más transparente, un comercio más formalizado en términos de las reglas del mercado. Está destinada a ayudar a frenar el delito transnacional en materia de contrabando, de manejo de trata, etcétera. Yo creo que en ese sentido, por ahí es que debe enfocarse el asunto. Ahora bien, pensar que los problemas de la migración se resuelven de manera unilateral con una u otra medida es un error. El tema migración es un problema más amplio, que tiene dimensiones que van desde la porosidad fronteriza, donde la verja evidentemente es un freno. También tiene que ver con los actores y los agentes sociales que controlan la frontera, o que intervienen en la dinámica de la frontera. En la frontera hay muchas cosas. Están las Fuerzas Armadas, están las comunidades que viven en la frontera, hay delincuentes que operan en la frontera, y todo esto se conjuga para complicar las cosas. Entonces, yo te digo que leer el tema migración solo a través de medidas unilaterales es un error. ¿Cómo yo enfoco el tema de la necesidad de ordenamiento de la cuestión migratoria? Yo creo que un punto importante es esa seguridad fronteriza, que hay indicadores muy claros de que el presidente está en concreto y la gestión que él preside están interesadas realmente en generar allí capacidades de intervención eficaces. Pero hay otro punto. Necesitamos un marco ordenador, un marco institucional más funcional. Y aquí yo creo que ha llegado el momento de que desde las autoridades, desde los empresarios, desde la sociedad civil, los sindicatos, se sienten a pensar en la necesidad de producir instrumentos, reglas, leyes, decisiones realistas que permitan un manejo funcional de la migración. Sin eso también vamos a andar cojo. Y la verdad es que en el debate ardiente de quién es bueno, quién es malo, se pierden de vista estas cosas. Y yo creo que ahí se necesita sentarse en un espacio de reflexión que ayude a modernizar esos instrumentos. A mí me parece que hay señales muy claras de que las autoridades están interesadas en avanzar en ese camino de remozar los instrumentos que se tienen. En este momento se está intentando impulsar un proceso de nuevo tipo en lo que tiene que ver con la documentación y la regularización, proceso que, asumiendo la frontera en la estrategia que te acabo de describir, asume dos cosas que hasta ahora no eran tan claramente planteadas. La primera, que lo primero que tenemos que poner orden, que lo primero que se tiene que
documentar y regularizar no es tanto el que va a entrar, el cual se supone que si tenemos los instrumentos adecuados va a entrar debidamente documentado. El problema que tenemos es una generalizada indocumentación de residentes inmigrantes al margen de la ley. Ese es el punto que yo creo que con mucha claridad el presidente ha identificado. Y el segundo punto, para cerrarte el argumento, es que ese proceso de documentación, ese proceso de regularización, prioritariamente a la población que ya reside aquí, inmigrante, necesita de un compromiso claro del empresariado que emplea esa mano de obra. Entonces yo creo que en la conjunción de esos dos puntos hay los suficientes elementos para llegar a montar en este país un compromiso serio entre gobierno y empresariado. Creo que necesitamos apostar a ese acuerdo. Me llamó la atención que en la respuesta que usted daba, planteaba o decía de que hay en marcha, en discusión, un nuevo plan de regularización para indocumentados en el país. No un plan de regularización, sino la necesidad de crear mecanismos funcionales de regularización, que es distinto. Que es distinto, sí. Entonces, dígame por qué es distinto y en qué está este proceso, en cuál fase está la discusión. Evidentemente, de alguna forma se ha hecho público, en el Consejo Nacional de Migración se está trabajando en esas decisiones. Ya hay más o menos acuerdos en este sentido. Las autoridades en su momento decidirán cómo se informa esto, pero la esencia del punto es que se está consciente de tres cosas. Uno, que el punto inicial para comenzar a la documentación y poner un orden regularizador en la población inmigrante que reside en el país en condiciones ilegales, es ese. El punto con el que hay que comenzar es con los que están aquí. El problema no está tanto con los que van a venir, que aún no llegan, sino con los que están aquí. Primer tema. Segundo tema, es necesario que esas personas no solo se documenten, sino que de alguna manera el Estado y la sociedad dominicana asegure que los que estén aquí lo estén y no sean una carga para la nación. De ahí la importancia de asegurar a esos que están aquí no solo dotarlo de documentos y de un marco legítimo de estadía, sino hacerlo en función de la contribución que hacen al país. Y esto implica acuerdos de trabajo a los que debe el empresariado establecer con esos trabajadores que ellos contratan. Y el Estado serviría aquí de una especie de agente estimulador, de agente ordenador y de agente hasta vigilante de que esos acuerdos se cumplan. Si cumplimos con esas dos cosas, hemos avanzado enormemente. Y el tercer punto es que por algún lado hay que empezar. Y la idea es que hay que atacar donde mayor concentración hay. Y aquí estoy hablando de trabajadores agrícolas, de trabajadores de la construcción y de trabajadores en el sector de servicios en las ciudades. Básicamente, esto, si logramos avanzar ahí, tenemos más de la mitad del camino recorrido en lo que es en un ordenamiento moderno de la estadía de los extranjeros trabajadores, en este caso procedentes de Haití, que por lo general son jornaleros. Entonces, pero para esto se necesita una voluntad política, que yo creo que la hay en el gobierno, pero también una voluntad política e institucional de los partidos, una voluntad política del propio Congreso, y también una voluntad política de los empresarios. Necesitamos movilizar todas esas fuerzas para asumir compromisos nacionales. Y yo creo que esto es posible, aunque te confieso que va a dar trabajo y no va a ser algo que se hará de un día para otro.
Profesor, entonces, en estas discusiones, ¿cuándo se prevé que esto empiece? Yo no tengo la información. Esto, como es normal en estas cosas, coge su tiempo, las discusiones se están haciendo, pero creo que hay una voluntad genuina en el Consejo. Hay una discusión armoniosa, serena y realista. Pero yo no soy la persona que puedo, en este caso, ser vocero de esto. Y más o menos la cantidad de personas que se... Bueno, que casi el que 80% de los residentes irregulares en el país se concentran en agricultura y construcción, y subsidiariamente en servicios urbanos. Pero la cantidad de estas personas, ¿cuántos son? ¿1.000, 2.000, 1.000.000, medio millón? Bueno, la última cosas. medición que se hizo aquí hablaba de alrededor de medio millón de trabajadores inmigrantes procedentes de Haití, de los cuales un 80% están en esos sectores. Yo estimo que desde 2017 a esta parte, los estudios que hemos hecho en el instituto habla de que la población de origen extranjero, es decir, los inmigrantes más los hijos de inmigrantes nacidos en el país, derivados de esos inmigrantes, ha pasado de medio 700 y tantas mil personas, que incluye hijos e inmigrantes, a unas 900.000 personas, según estimaciones que estamos haciendo en el instituto. Pero esos son los ilegales. Toda la población. Toda la población. Estamos hablando de una población hoy estimada que linda en alrededor de 1 millón de personas. ¿Y de esos cuáles serían ilegales? ¿Qué porcentaje? Eso no se sabe, porque las encuestas que tenemos lo que miden son otras cosas. Tú no le puedes preguntar a un inmigrante, ¿usted es ilegal o legal? Tú le puedes preguntar de documentación, si poseen o no poseen, si tienen visa o no tienen visa. Los datos de hace del 2017 a hoy, lo que indican es que la posesión de documentos de esos inmigrantes que dicen las encuestas, la encuesta nacional de inmigración, que es la fuente oficial más poderosa, que es una encuesta que se hace cada 5 años por parte de la Oficina Nacional de Estadística y las Naciones Unidas. Esa encuesta del 17 dice que, a diferencia de lo que mucha gente piensa y pregona en medios de comunicación, hay una gran cantidad de personas que tienen documentos, documentos vencidos, documentos incompletos, pero hay documentos. El punto es la condición generalizada de irregularidad, ya sea porque entraron con los documentos que no le habilitan para estar legalmente en el país, ya sea porque se le vencieron sus visas o ya sea porque sencillamente entraron sin documentos. Es una cantidad grande y el dato que se tiene es del 2014. Con el Plan Nacional de Regularización se logró que se inscribieran 280.000 personas que necesitaban regularizarse. Cuando se renovó ese plan, se habían registrado una cantidad menor. Yo no recuerdo ahora, creo que eran 220 o 230.000 personas. Hoy no sé cuántas personas estarían bajo esa cobertura del plan de regularización, que está paralizado porque se encuentra en este momento siendo auditado por parte del Ministerio de Interior y la Dirección General de Migración. Profesor, usted decía que la encuesta nacional de migrantes se hace cada 5 años, sí, con el apoyo de las Naciones Unidas. Si se hizo en el 2017 y estamos en el 2022, ya sí. es... No, eso fue un inconveniente lógico. Hubo una pandemia, hubo cambio de gobierno, hubo ajustes que hacer
Y eso, yo fui de lo que recomendé, que era mejor posponer la realización de esa encuesta y no hacerla precipitada. Además, iba a coincidir con el censo que se tiene que hacer este año. Entonces, mi opinión personal siempre fue que lo prudente, y creo que la Oficina de Estadística tomó una decisión prudente, era esperar al próximo año, donde se va a tener ya un mejor acomodo de los equipos de trabajo. No vamos a estar en estadística con la premura de un censo y de una encuesta, porque esta encuesta es casi un censo. Esta encuesta, la última, cubrió 67.000 hogares y se entrevistaron más de 200.000 personas. O sea, no estamos hablando de algo fácil. Entonces, en medio de esto está el censo, que implica una tarea muy difícil, y luego se estaba instalando una nueva administración, una nueva dirección de estadística. Y entonces, con mucha prudencia y tino, las autoridades estadísticas tomaron la decisión, a mí me parece que sensata, de esperar un tiempito y hacerla el próximo año, lo cual no altera mucho la lógica de manejo comparativo del tiempo. Son 6 años. Exacto. Profesor, otro tema, hoy el periódico El Caribe saca un reportaje interesante donde se observa estadísticamente un aumento de los viajes ilegales en Yola. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente se quiere ir? Ese es un tema que hay que estudiar. Es un tema que hay que trabajar. Lamentablemente el tema de las salidas ilegales de dominicanos ha sido siempre un asunto un poco pospuesto. Y más que pospuesto, los estudios que se han hecho son con técnicas con muchos supuestos y demasiadas limitaciones. Son muestras pequeñas, la gente no se deja fácilmente entrevistar, se han hecho en localidades específicas, etcétera. No se tiene un dominio muy claro de este asunto, pero sí sabemos algunas cosas. Número uno, quienes emigran lo hacen porque tienen el financiamiento como para cubrir los costos elevados de la salida. Y eso supone un circuito en el país que lo acoge, un circuito muy bien fundamentado de parientes o amigos que lo recogen, o supone la intervención de mafias organizadas que hasta financian los viajes. Es como un préstamo. Hay datos que dicen que esto es así. Entonces, pero está claro que la salida hacia otros horizontes anda buscando la gente mejoría, expectativas de movilidad social, ve la posibilidad de que esto ocurra porque tiene redes que le aseguran esa posibilidad, porque tiene las conexiones familiares que así le permiten suponer. Hay eso. También es un país que, aunque hoy día vive mejor que hace 50 años, es un país con muchas exclusiones, donde precisamente el hecho de aumentar las expectativas de mejoría de vida en un marco de profundas exclusiones genera no solo desigualdades, sino también genera expectativas complejas como esta. La gente en general vive mejor, pero muchos de estas personas, de los dominicanos estoy hablando, ven más factible para alcanzar esto salir del país que quedarse acá, porque este país no ofrece fácilmente expectativas estables, expectativas seguras, que aseguren esa movilidad. Es un problema complejo que requiere estudiarlo. A Temístocles Montás decir, con
porque no me parece que sea justo atribuirle muchas cosas de gobierno, pura pena tiene 2 años, lo que hay no es producto de ¿Y este qué fue lo que gobierno. dijo Temito? Dice que el PLD convirtió en las gestiones del PLD, la gente era más clase media, o sea, había más clase media. Eso es una especulación de Temito. Eso es un argumento poco consistente y temo que un hombre inteligente no debiera estar diciendo esas cosas. No se puede hacer una afirmación tan tajante en 2 días y sin ningún tipo de investigación empírica poderosa que lo avale. Ojalá me esté oyendo. No, porque entonces como que eso es contradictorio. No, así de simple, es acciones. totalmente contradictorio. Ojalá me esté oyendo. Sí, lo digo es porque ¿qué puede pasar sociológicamente, profesor? ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que es capaz de coger 100,000, 200,000 pesos y pagarlo con altas probabilidades de perder la vida? Pero también tiene probabilidad de lograr cruzar. Nadie se mete en una cosa así si no tiene probabilidades de llegar. No solo eso, sino que en toda la región de América Latina se ha potenciado un nuevo tipo de flujo. Fíjense ustedes que se asocian en grandes cadenas y se forman cadenas de cientos de migrantes que atraviesan el cono sur, vienen de Haití, van a Chile, van a Brasil, se conectan con colombianos, venezolanos, hondureños y avanzan y llegan y entran por el Río Bravo a Estados Unidos. Es un asunto complejo que no resiste una explicación partidista. Profesor, con relación, y ustedes también tienen las estadísticas de la cantidad de dominicanos que viven fuera del país. ¿Eso lo manejan ustedes también? ¿O es solamente la No, eso no lo manejamos nosotros, pero existen los números de la población dominicana que vive fuera del país, en Estados Unidos sobre todo, en condiciones, llamémosles legales. Hay 1,000,000 y tantos de personas. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Entonces serían más de 2 millones fuera, entonces legales, sí, hay más de 2 en España millones. hay una cantidad Hay alrededor de 2 millones de personas. Y te digo algo, el grueso de los dominicanos y sus descendientes que viven en Estados Unidos no están en condiciones ilegales, están en condiciones legales. Ese es un tema importante. Porque usted lo dice así, como si quisiera dejar otro mensaje. No, que la gente pudiera pensar que también son ilegales, que están allí entrando. No. La inmigración dominicana es muy estabilizada. Ponte a pensar que del 60 que comenzó el gran flujo de inmigración a hoy son 80 años. 80 años de inmigración no solo produce 2 generaciones por lo menos de descendientes. Cada generación dura en promedio 25 años. Sí. 2 generaciones de descendientes que son norteamericanos y por la Constitución dominicana son también dominicanos, y eso genera un proceso estabilizador de asimilación a esa sociedad. Eso es un hecho. Pero también te revela que allí se trata de una sociedad que tiene un marco jurídico e institucional claro, transparente, estable, que les ha permitido gobernar esa migración, al punto de que hoy los dominicanos en su mayoría residen allí legalmente. Sí, profesor, la escuela y el tema de cómo se lleva el registro de los dominicanos que viven fuera del país, porque yo pensaba que ustedes quizás se estaban empoderando. Bueno, son varias cosas. La escuela es, yo diría, que la parte más preciada del instituto. En lo que lleva el instituto son 7 años, han pasado por la escuela en diversos tipos de programas, más de 10.000 personas. Es una cantidad grande. Y bueno, la escuela tiene la responsabilidad de formar técnicamente a el funcionariado gubernamental que tiene que ver con la migración. En la escuela se forman los técnicos, los inspectores de migración en los aeropuertos, en los puertos, en la frontera, y no solamente formamos civiles, también se forman a los militares.
Y no solamente esto, sino que también formamos personal que tiene que ver con la cuestión migratoria, aunque no directamente con el control de flujos. Esto tiene que ver con Cancillería, tiene que ver con salud pública. O sea, hay una labor muy intensa en la escuela y yo creo que muy eficiente. La escuela ha ido modernizándose, en la escuela se dan cursos muy técnicos, pero también la escuela forma gente de la sociedad civil, que trabajan con migrantes, que asisten socialmente a los migrantes, e incluso personas que sencillamente quieren hacer esos cursos. Y tú, si quieres, tú te comunicas y ves la oferta y tú puedes inscribir. Es algo muy abierto. Nosotros estamos en un proceso de modernización de la escuela, se está fortaleciendo su currículum, estamos trabajando en la posibilidad de abrir un programa de posgrado ya orientado al alto funcionariado. O sea, hay todo un trabajo que se está haciendo en la escuela. El otro punto que tú planteabas, que es el de la emigración. Este es uno de los puntos débiles de este país. Este país ha concentrado mucho en la preocupación de la inmigración, preocupación legítima, pero muy excluyente, porque el principal punto migratorio del país no es la inmigración, sino la emigración. Nosotros tenemos alrededor de 2 millones de gente, de dominicanos que viven en playas extranjeras, y conocemos poco a esa población. Los estudios que se han hecho sobre esta población se han hecho por norteamericanos, por académicos en universidades norteamericanas y europeas, y se ha acumulado un acervo de información por esa vía. Por suerte, nuestros emigrados en Estados Unidos son legales, en consecuencia están registrados en los censos y tenemos datos sobre ellos. Ahora, en este momento, yo estoy impulsando un programa nuevo en el instituto para fortalecer estudios sobre la emigración. Hemos hecho ya un importante seminario internacional donde participaron gente del primer mundo, la India, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, en el debate migratorio. Va a salir un libro sobre el tema de las remesas. Este es un punto importante. En este momento estamos iniciando una pequeña investigación sobre el potencial de emigración de algunas comunidades dominicanas que tienen familiares fuera, y entonces cómo esa conexión está estimulando flujos hacia de ciertas comarcas, de ciertas demarcaciones dominicanas hacia el extranjero. A mí me interesa mucho esto y estamos avanzando en esto, y en un plazo más o menos decente. Profesor, creo que tendremos un programa sistemático de investigación sobre la inmigración. qué bien, profesor, así, En cortito. dos frases. Sí, pero son racistas, el doctor dominicano es racista. Y No a lo su creo. debate viene cada... No lo creo. Aquí hay racistas como en todas partes del mundo, pero el país dominicano no es racista. Pero te queda anti-haitiano y eso. Hay personas anti-haitianas, pero eso eso es un derecho que tienen. Y el gagá es de aquí. Pero yo no diría que la discusión no es si el gagá es de aquí o no lo es. Es que el gagá es una expresión cultural que tiene un origen extranjero, pero se practica aquí en ciertas comunidades, y yo no creo que haya que perseguir ni prohibir nada. Este es un derecho cultural que tienen esas comunidades a expresarse como les parece. El día que caigamos en la persecución de la cultura, estaremos lindando los bordes del totalitarismo. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Señores, Gracias a ti. nos vemos.